Colapso económico real en China. En China, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país, Evergrande, ha dejado de existir, lo que marca el fin de la era del auge de la construcción, y esto sin duda tendrá un impacto en la economía del país. El lunes, la Bolsa de Valores de Hong Kong eliminó definitivamente a la empresa china Evergrande de la lista de cotización. Uno de los mayores procesos de exclusión por valor y volumen en los últimos años. Así lo formula la prensa especializada. La bolsa cerró la historia de las acciones de la desarrolladora, símbolo de la burbuja inmobiliaria china, causando grandes pérdidas a inversionistas. La salida de Evergrande pone fin a una agitada saga para el mercado, la política y millones de chinos que invertían sus ahorros familiares en esos metros cuadrados. Y además, esto va a golpear muy fuerte ahora a la economía china, porque el sector de la construcción, el sector inmobiliario en China, representa casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. Y este sector realmente se ha desplomado. Vamos a analizar toda esta historia en este episodio. ¿De qué se trata? Resumimos lo ocurrido, explicamos el porqué ahora y reconstruimos la cronología. Desde las 3 líneas rojas de 2020 hasta la orden judicial de liquidación y la exclusión de Evergrande de la lista hoy. Analizamos cómo Evergrande hizo un agujero en la economía de China, desde los bancos y presupuestos locales hasta la demanda de los hogares. ¿Y qué significa el desenlace para la política de Pekín, que terminó en un colapso? Muchos preguntaban en los comentarios sobre Evergrande. Los que pusieron atención seguro recuerdan esa historia. Por eso me llamo Alexei Pichi. Hoy es 27 de agosto según el calendario. Analicemos esta situación paso a paso. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción. Entonces, ¿qué pasó hoy y por qué precisamente hoy? Formalmente todo es directo. La bolsa de Hong Kong canceló la cotización de China Evergrande Group desde el 28 de agosto tras 18 meses suspendida. Fueron congeladas tras la liquidación dictada por un tribunal de Hong Kong en enero de 2024. Las acciones no se retomaron por 18 meses. La bolsa completó la exclusión de la lista, cerrando una de las mayores sociedades de gestión de activos del mercado inmobiliario chino. Un detalle más, la compañía confirmó por sí misma que no apelará la decisión de la bolsa. El aviso bursátil indica que la compañía no cumplió los requisitos para reanudar operaciones. Ahora volvamos al principio. Diciembre de 2020, los organismos reguladores de China introducen las famosas 3 líneas rojas, un conjunto de límites estrictos sobre la carga de deuda de los desarrolladores para detener el frenesí crediticio del sector. Te lo explico. China está bajo el poder comunista. Ellos decidieron que se podían otorgar enormes créditos a cualquier empresa para crear un auge en el mercado, no solo en el sector inmobiliario. Así esperaban que la economía explotara y se disparara al espacio. Pero resultó que estos créditos, se otorgaron demasiados y luego esas burbujas empezaron a estallar. Como explicaron los economistas, estas reglas transformaron el acceso al financiamiento. Aquellos que violaban los 3 umbrales de Evergrande, el primero de ellos, perdían la posibilidad de aumentar su deuda por completo. Después vinieron los altibajos de 2021. Primero, Evergrande advierte sobre problemas de liquidez, luego incumple los pagos de los bonos offshore y después una avalancha cubre todo el sector inmobiliario. Desde principios de 2021, los desarrolladores que representan hasta el 40% de las ventas de viviendas en China han estado incurriendo en incumplimientos. En toda China, muchas construcciones se quedan paralizadas, no se pagan las ventas, se pagan a los proveedores y el sector de la construcción se estanca. Simplemente está en el punto más bajo de la caída. 2022 a 2023 fue el mayor fracaso. La salida de los auditores, la revaluación de los activos, los casos penales y el arresto domiciliario del fundador de Evergrande, Hui Kadian. Se filtran detalles sobre cómo inflaron los indicadores en los informes. A la vez, el mercado ve lo mismo. Es decir, son barrios sin terminar, barrios enormes que no están terminados y no se terminarán. Millones de compradores esperan las llaves de sus departamentos, pero no las recibirán, porque la construcción simplemente ya está congelada. En ese periodo, la situación se evaluó así: alrededor de 20 millones de departamentos sin terminar en todo el país.
No solo de Evergrande son esos 20 millones de departamentos. Y bueno, la culminación, el 29 de enero de 2024, el Tribunal Superior de Hong Kong emite una orden para liquidar China Evergrande Group. Se considera que los intentos de reestructuración han fracasado. Ese mismo día, la bolsa suspende las operaciones no solo de la empresa matriz, sino también de las filiales Evergrande NEV y Evergrande Property Service. A partir de ese día comenzó el periodo de 18 meses que llevó hasta la exclusión de la lista de hoy. El balance para los inversionistas es negativo y sobrio. En su máximo, la capitalización de Evergrande llegó a 51.000 millones de dólares. Al suspender operaciones esta semana, bajó a solo cientos de millones. Una vez más, la capitalización de la empresa Evergrande en su punto máximo fue de 51.000 millones de dólares. Hoy en día está valorada en 282 millones de dólares. Ahora todo está deslistado, por eso la empresa ya no existe, simplemente colapsó. Para los acreedores offshore, la situación es aún más dura. En 18 meses, los liquidadores solo lograron vender activos por 255 millones de dólares, mientras que las reclamaciones declaradas ascienden a 45.000 millones. Como imaginarán, eso es solo polvo. Las ilusiones de que se venderán todos los activos y líquidos de Evergrande y habrá suficiente dinero para sus prestamistas se han desvanecido. Y el Financial Times lo describió muy bien. Los liquidadores hallaron obras como una pintura de Monet valuada en cientos de millones, pero solo recuperan un pequeño porcentaje de las obligaciones. El periódico lo describe como un momento clave para el sector inmobiliario. La quiebra del mayor desarrollador privado marcó un punto clave, tras el cual los tenedores offshore comenzaron a fijar precios con compensación casi nula. O sea, la confianza en los desarrolladores chinos se desplomó. Bueno, y ahora más ampliamente. ¿Cómo afecta esto a la economía de China? Empecemos por lo obvio pero importante. Este es el tamaño del sector inmobiliario en China. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y otros institutos, el sector inmobiliario, directa e indirectamente a través de industrias relacionadas, representaba hasta una cuarta parte de la economía china. A continuación citaré una declaración del Fondo Monetario Internacional. El sector inmobiliario representa hasta el 20% de la participación directa y aún más con los multiplicadores. Los analistas de Breaking Views lo dijeron de manera más sencilla. El sector inmobiliario representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto de China. Cuando cae un gigante así, el impacto se da en 3 niveles. El primero es en los hogares, los chinos comunes. En China, la vivienda es la principal caja fuerte de los ahorros familiares. Es decir, así es como invierten su dinero. La desconfianza en los desarrolladores reduce compras. La gente es cautelosa, bajan precios en ciudades secundarias y las preventas no ayudan. ¿Quién va a querer pagar por metros cuadrados si recibir las llaves se ha vuelto una lotería? No es seguro invertir en vivienda y recibir algo después. El segundo tema son los presupuestos locales. La venta de terrenos es la principal fuente de ingresos de la provincia, pero la demanda de desarrolladores cae, los ingresos bajan y las deudas crecen, además de problemas en plataformas de financiamiento. El tercero son los bancos. El retraso en pagos es modesto, pero la rentabilidad y el margen caen, la demanda de créditos es baja, el sector bancario está en declive. Las construcciones inconclusas son un dolor aparte. No solo afectan a los compradores engañados. Son obras congeladas, cadenas de suministro destruidas, empleos perdidos. Una vez más, alrededor de 20 millones de departamentos sin terminar en todo el país es una cantidad enorme. Y solo para terminar lo que ya se ha vendido, esos 20 millones de departamentos se necesitan cientos y cientos de miles de millones de dólares. A Evergrande oficialmente le quedan menos de 300 millones. Mientras Pekín presiona con tasas, hipotecas y fondos para terminar la construcción, el efecto en el país no es uniforme. Y aquí es donde volvemos a la exclusión de la lista de hoy. Saben, esto no es solo otra noticia más, simplemente es el cierre oficial de la puerta. Es una señal para el mercado de que no habrá rescate específicamente para este grupo. Los tenedores offshore están registrando pérdidas. Las políticas continúan avanzando hacia una larga y tediosa, llamada así, sanitización del sector. El Fondo Monetario Internacional bajó la previsión de crecimiento de la República Popular China al 4% para 2025, destacando que la presión prolongada del sector inmobiliario será muy significativa. ¿Cómo está abordando Pekín este problema?
En 2 años se han implementado decenas de medidas: reducción de tasas mínimas de hipoteca, pago inicial y flexibilización para comprar una segunda vivienda. Cuotas bancarias para el financiamiento de desarrolladores, líneas especiales de refinanciamiento para terminar las construcciones inconclusas que quedaron y proyectos piloto para la compra de excedentes de viviendas destinadas al alquiler. Los reguladores en general discuten entre imprimir más dinero para que haya más dinero en la economía y salvar a todos, o limpiar los activos tóxicos y aceptar un papel menor del sector inmobiliario en la economía. ¿Qué sucede con los inversionistas y por qué? Esto es importante para Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, que consideran a China la segunda economía mundial. La exclusión de la lista elimina la última esperanza de reactivar el comercio y lograr un crecimiento económico milagroso. En segundo lugar, las batallas legales pasarán a un largo proceso offshore, donde acreedores y compradores de viviendas onshore tienen prioridad, y los tenedores offshore quedan al final y difícilmente recuperarán su dinero. ¿Tú qué opinas? ¿Aún hay confianza para invertir en la economía china después de esto? En tercer lugar, esto es una tontería. Excluir de la lista cierra la mente, pero el drama de la deuda sigue en el sector. En China, finalmente admitieron el colapso irreversible del sector inmobiliario. ¿Hay algún lado positivo en esto para Pekín? Por extraño que parezca, sí la hay. El dolor está concentrado en el sector privado. Bueno, como Evergrande, también está Country Garden. Esos son desarrolladores privados. Esto facilita la entrada de actores estatales como Vanke, Poly y China Overseas. Y ahora estas empresas estatales intentarán quedarse con los terrenos líquidos y limpiar los escombros. Como pueden entender, este no es un ciclo rápido. De hecho, China daba créditos a empresas como Evergrande. Luego admitió el fracaso y ahora se verá obligado a resolver todos estos problemas usando el presupuesto estatal. Pero el asunto es que ahora los compradores ya no creen que valga la pena comprar un departamento antes de que esté terminado. Una vez más, después de la liquidación de Evergrande en China, hay 20 millones de departamentos sin terminar. En China, los metros cuadrados una vez más. No es solo un activo, también es como un contrato social. Mientras las construcciones inconclusas no sean llaves de departamentos, no se recuperará la confianza. Por eso, el indicador clave de desempeño principal para Pekín ya no es el crecimiento de precios, sino la cantidad de proyectos entregados y el tiempo de entrega de llaves. Eso significa que tendrán que bajar mucho los precios, solo para intentar reducir un poco este pánico. Y la exclusión de la bolsa también. La gran burbuja económica de China en la actualidad. Usted, por ejemplo, Jones. Murnau, algo así. Pero es importante entender que para la economía no es el final, sino una larga reparación. El aterrizaje suave de la segunda economía mundial depende de la rapidez en construir millones de departamentos pendientes y eliminar activos malos cuidadosamente. O si veremos más de uno. Saben, es la mayor eliminación de la lista en muchos años, como lo que pasó con Evergrande, por eso claramente es un golpe para la economía de China. Aquellos que siguieron la historia de Evergrande finalmente han visto el final de esta historia. Aquí no uso puntos suspensivos, no solo punto final. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, adiós.